Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? El video de hoy quizás va a ser el más importante que he hecho hasta hoy, porque voy a hablarles de información que quizás ustedes no conocen, pero es de suma importancia y también está mostrando esperanza con respecto a nuestro futuro. ¿Y de qué les voy a hablar? Vamos a empezar mostrándoles simplemente varios artículos en la prensa oficial que hablan de la empresa BlackRock. La empresa BlackRock está teniendo algunos problemitas recientemente conectados con un concepto especial que yo creo que tú no conoces. Y yo te pido la paciencia de escucharme hasta el final, porque aquí se esconde algo importantísimo. Entonces, vamos a leer estos artículos, vienen de la prensa oficial, New York Post, CNBC, etc. El primero dice así: BlackRock, UBS y 348 fondos ESG prohibidos en Texas, o sea, en el estado de Texas. El otro artículo dice así: BlackRock enfrenta el escrutinio de 19 agencias estatales sobre inversiones ESG. Quiero aclarar que estas son traducciones mías de la prensa en inglés. Y luego, si ustedes quieren, pueden buscar BlackRock y ESG y van a encontrar por todos lados, porque esto se está hablando mucho recientemente. Y luego, otro artículo muestra que los activos de BlackRock caen por debajo de las expectativas de su administración, de 10 trillones de dólares a 8 trillones, o sea, han bajado en 2 trillones de dólares. Eso es un dineral. Al parecer, los clientes están retirando sus fondos de BlackRock. ¿Qué les parece eso? Para el que no sabe quién es BlackRock, bueno, BlackRock es la empresa privada gestora de capitales más grande del planeta. Está en Estados Unidos y hasta no hace mucho manejaba alrededor de 10 trillones de dólares. Eso es un dineral. Y en parte maneja los fondos de jubilación, no solo de Estados Unidos, sino del planeta entero. ¿Saben por qué? Porque todos los países invierten, o sea, los gestores de capitales, que pueden ser empresas de seguros, etc., cuando retienen dinero de tu sueldo, lo invierten en fondos que están en las bolsas americanas. Y muchos de esos fondos están dirigidos por BlackRock, es decir, están creados por BlackRock. Es decir, que ya vemos cómo esa empresa maneja hasta la jubilación de tu país, que no es Estados Unidos. Y ahora vemos que no solo que están retirando su capital, muchos estados americanos están prohibiendo invertir en BlackRock y hasta están pidiendo de la SEC, que es el ente regulador de todo el mundo financiero, es decir, de la bolsa americana, están pidiendo que los investigue por probables acciones ilegales en su gestión de capital. Y ahora vamos a el siguiente concepto. ¿Tú sabes lo que es ESG? Porque todo esto que te he contado está conectado con el término ESG. Y ahí viene mi pregunta. Y si no lo sabes, ¿por qué no lo sabes? Porque realmente esto es de suma importancia. Y en esta ocasión yo quiero agregar algo sin intención de ofender a nadie, pero nosotros durante casi 3 años estamos muy enojados señalando a cierto grupo de gente, a la cual llamamos élites, ¿no es cierto?, culpándolos de todos los males del mundo. Y es probable que sea cierto, que tienen la culpa. Pero la pregunta es, ¿cómo han llegado a tener tanto poder? Y la respuesta es gracias a nuestra pereza mental. ¿Y a qué me refiero? Que la mayoría de la gente, que somos la mayoría del mundo, es decir, de los 8.000 millones, el 95%, somos el pueblo. Pero ¿cuántos de nosotros realmente investigamos profundamente cómo funciona el sistema? Por ejemplo, cómo funciona el sistema financiero, la generación de dinero, cómo funciona la Reserva Federal, quiénes son, o por ejemplo, cómo funciona realmente la política, la democracia, el sistema electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta es que muy pocos lo hacen. Entonces le hacemos tan fácil a esos grupos de poder
el hacer lo que quieren con nosotros, que ni siquiera podemos culparlos solo a nosotros mismos. Y en esta ocasión te pido que hagas un mínimo esfuerzo y escuches hasta el final, por más que te sea un poquito complicado y un poquito hasta aburrido, que pongas tu granito de arena para que empecemos a cambiar esto y empecemos a entender realmente lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué es este término ESG que está conectado con los problemitas que está teniendo BlackRock, este gigante financiero que hasta no hace mucho tiempo parecía hasta omnipotente? Para entender lo que es el ESG vamos a ir unas décadas atrás, porque esto comienza con las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y estas metas se transforman en los últimos años en el término ESG, en inglés quiere decir Environmental Social Governance. En castellano se traduce como ambiental, social y gobernanza. ¿Y qué es eso? Es una normativa generada por instituciones paragubernamentales para calificar a las empresas en el mundo. Es decir, que los que trabajen de acuerdo al ESG van a tener una puntuación más alta, un crédito, y los que no, más baja. Y lo interesante es que el mismo Larry Fink, en su carta anual de 2022, la carta que envía a los clientes, que son las empresas en las que él invierte, porque, como hemos dicho, ellos tienen ETFs, que son fondos, y esos fondos están formados de todo tipo de empresas de las cuales ellos compran acciones. Y Larry Fink envía una carta diciendo que el que no se alinee con las normativas de ESG va a ser mal visto por BlackRock y hasta va a quedar fuera, es decir, no van a comprar más de sus acciones. O sea que Larry Fink simplemente amenaza, por no decir hace bullying, a los gerentes, porque esta carta que él envía es a los gerentes de las empresas, amenaza con o eres parte de esto o quedas afuera. Y la pregunta es, ¿quién decide cuáles son las reglas de acuerdo a las cuales se va a calificar a una empresa bajo el paraguas de ESG? Bueno, los que deciden esto son entidades paragubernamentales, entre ellas las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, el Parlamento Europeo, el Fondo Monetario Internacional. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿a quién representan todos estos entes paragubernamentales? Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, el cual es sin duda uno de los jugadores principales en este tema del ESG, el Foro Económico Mundial es un ente privado, es un grupo que se forma de las megacorporaciones más grandes del mundo, las cuales son dueñas de subempresas, y todo esto junto, esas megacorporaciones más sus subempresas, generan un conglomerado enorme que se puede considerar hasta una especie de monopolio, porque al fin y al cabo le pertenecen a muy pocas manos, pero son miles de empresas manejadas por muy pocas manos. Entonces, vemos que estos entes paragubernamentales no tienen nada que ver con democracia o con países, sino con los intereses de billonarios, trillonarios, que podemos asumir que su interés es netamente económico, es decir, ninguno de ellos tiene por qué importarle tu bienestar como persona, sino que como hombres de negocios, al parecer lo que quieren es beneficiarse más. Quizás esto se conecta íntimamente con esa famosa frase que hemos escuchado durante casi 3 años, la cual dice, no tendrás nada y serás feliz. Pero se olvidaron de continuar la frase diciendo, y unos pocos lo poseerán todo. Si esto no fuera triste, sería hasta gracioso, ¿no es cierto? Y está de más decir que esa famosa frase fue publicada por el mismo Foro Económico Mundial. Pero bueno, el tema es que vemos que un enorme conglomerado de empresas privadas es el que decide esas normas. Y de acuerdo a esas normas, Larry Fink va y amenaza a todos los gerentes del planeta, más o menos, digamos que a los que están dentro del portafolio de inversiones de BlackRock, que no es poca cosa, los amenaza que si no se alinean con esos principios, van a quedar fuera. Es decir, que
no van a recibir $1 más, no van a comprar más sus acciones, por lo cual les pueden generar un enorme daño financiero. Y a todo esto se añade el hecho de que los bancos más grandes de Estados Unidos, que son parte del Foro Económico Mundial, también ellos amenazan con no dar créditos, no dar préstamos a las empresas que no se alineen con los principios de la ESG. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿y cuáles son esos principios de acuerdo a los cuales se va a analizar una empresa para calificarla y darle puntuación de acuerdo a la ESG y ver si su puntuación es alta, por ejemplo, si se les va a dar préstamos, créditos o si Larry Fink va a invertir sus trillones de dólares en ella? Con lo cual podemos entender que una empresa que reciba baja puntuación va a tener un severo problema porque no va a tener créditos, préstamos y sus acciones no van a subir. Con lo cual vemos que hasta puede peligrar su propia existencia. Entonces vemos claramente que primero un conglomerado de empresas privadas decide reglas de juego que pueden dejar afuera a las empresas que no son parte del club, de su club, digamos, el Foro Económico Mundial. Si yo fuera un niño inocente que hace preguntas simples, ese niño podría decir, ¿no hay aquí trampa? Porque ¿qué tipo de juego es este en el que los interesados en acaparar todo dan puntuación a todas las empresas del mundo y que dicha herramienta puede exterminar a la competencia? Eso podría calificarse como trampa, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar de ejemplos de los criterios de ESG, de acuerdo a los cuales se califica a las empresas. Cuando hablamos de ESG, la letra E corresponde a environmental, que quiere decir ambiental. Es decir, que esto está conectado con el, entre comillas, calentamiento global. Es decir, que usando el argumento de calentamiento global, se exige a las empresas que, por ejemplo, no utilicen combustibles de origen fósil, como ser petróleo, gasolina, también que generen pocas emisiones. Por ejemplo, a la empresa ExxonMobil se le exigió dejar de producir gasolina. Si esto no fuera cínico, sería muy gracioso. Es decir, que para que la empresa ExxonMobil esté de acuerdo y en línea con la ESG, tendría que simplemente dejar de producir, o sea, dejar de existir. Entonces vemos cómo este criterio de la ESG puede ser utilizado como un arma para destruir a una empresa, muy simple. Y así vemos cómo el estado de Texas, que es un gran productor de petróleo y de todos los combustibles derivados de él, prohíbe seguir invirtiendo en BlackRock, porque ve claramente que lo que está ocurriendo con esta presión para trabajar de acuerdo a los principios de la ESG está simplemente destruyendo la industria de este Estado americano. Y lo que llama mucho la atención es ver cómo los líderes de todos estos grupos paragubernamentales, los que dictan estas reglas, ellos mismos llegan a las reuniones que ellos organizan en sus propios jets privados, en sus aviones privados que se mueven a combustible fósil y llega una persona en un avión entero. Entonces vemos como una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Para hacer una larga historia corta, vamos a resumir que el resultado de toda esta presión que se ha hecho sobre los gerentes de empresas para cambiar su forma de producir sus infraestructuras, para cambiar la energía que utilizan para producir, lo que ha producido es un peor rendimiento de las empresas, porque con toda esta presión y con todos estos cambios, las empresas han tenido mucho más gastos que lo que tenían antes y han tenido menor eficiencia en su producción, y al final del año eso se ha visto en los balances. Y los gerentes de las empresas se han dado cuenta que todo esto va en su contra, por lo cual han comenzado a no querer continuar implementando todas estas normativas de la ESG que vienen del Foro Económico Mundial y de todos estos entes paragubernamentales. Y si esto no fuera poco, quiero compartirles
la siguiente noticia, también de la prensa oficial. Este artículo que aparece en la CNBC dice así: ganancias por encima de la política. El caso de los ETFs anti-ESG. ¿Qué les parece? Es decir, no solo que muchísimos gerentes alrededor del planeta no quieren saber más nada con ESG, sino que empresas que no son BlackRock, que son gestores de capital, se han dado cuenta de que ha quedado un vacío en todo el tema de energías fósiles, petróleo, gasolina, etc. Y han creado ellos mismos ETFs que invierten en esas energías. Y estos ETFs, que son fondos invertidos en bolsas, están teniendo unos resultados excelentes, por lo cual muchísima gente está empezando a invertir en ellos. Conclusión: somos tontos, pero no tanto. O podemos decir que estos entes paragubernamentales, sobre todo el Foro Económico Mundial, están perdiendo de su fuerza. Es decir, que al fin y al cabo el dinero marca el tono, porque las empresas quieren ganar dinero y quieren prosperar. Y se han dado cuenta que todas estas directivas que vienen de arriba no son para su bien y su beneficio. Entonces están empezando a boicotear las decisiones de estos entes paragubernamentales. ¿Qué piensan ustedes de eso? Me encantaría que me comenten abajo. Entonces, mi querida comunidad, para no hacer este video demasiado largo, yo quiero decirles que veo mucha esperanza en esto, porque los medios de comunicación oficiales y alternativos durante estos últimos 3 años nos han presentado a estos personajes como si fueran omnipotentes y como si sus planes ya fueran un hecho que no se puede cancelar, como se dice en inglés, un done deal, pero no es así. Esto puede cambiar. ¿Y de quién depende? De nosotros. Primero, de que nos informemos y que sepamos lo que está ocurriendo. Y segundo, de nuestras acciones. Porque si por un lado hay gente que piensa, y puede ser que tenga razón, que todo el sistema electoral no es algo legítimo, que no funciona como nosotros creemos. Pero lo que sí funciona, ¿saben qué? Es el mercado financiero y el mercado en general. Es decir, votemos con nuestro dinero. Decidamos nosotros en dónde queremos ponerlo o qué tipo de método de pago queremos utilizar. Informémonos muy bien qué significan los grandes cambios que quieren hacer en el sistema financiero, como por ejemplo las monedas digitales gubernamentales. ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué repercusión van a tener en tu vida y en tus libertades? Y si te das cuenta que no son para tu bien, pues no las aceptes. Entonces, mi querida comunidad, démonos cuenta del poder que tenemos, empezando por nuestra responsabilidad de informarnos, de investigar y de no creernos todo lo que nos dice la prensa. Por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.